Es un gusto que nos acompañen en esta noche. Bienvenidos a Un Café con. Hoy está con nosotros el concejal Alfredo Ramos, quien va a hablar con nosotros de muchos temas de actualidad en esta ciudad y en este país. Concejal, muy buenas noches, bienvenido a Un Café con. Jaime, muchísimas gracias. Un saludo muy cordial a usted por la invitación, a toda la amable audiencia de IFM y pues tardecito para tomar café, pero yo tomo café hasta mediodía, mucho café porque me fascina, pero nos tomamos agüita mientras tanto. No, un café. Pero hablamos de lo que sea. ¿Existe el descafeinado, Pues sí, concejal? también, pero soy muy amante del café, me gusta además el sabor, la sensación y despertar. Es que el café sin cafeína No, por la mañana no funciona. pierde su gracia. Sí, no. Y de todas maneras es que nosotros tenemos la cultura, tradición del café. Para nosotros es importante el café. Y hay personas que toman pues todo el día y no les pasa nada. Yo me tomo un café, yo tomo mucho café y hasta mediodía sagrado. Sé que después de mediodía me tomo un café y ya casi que paso derecho. A mí la cafeína me da duro, pero me fascina. Soy súper cafetero en todos los sentidos. Hago mi propio café, lo muelo y lo preparo. Tengo varios métodos de preparación. Me encanta la prensa francesa. En fin, conozco mucho, me encanta y es uno de esos grandes potenciales, no solo pues de exportación, etcétera, sino de pasión que podríamos generar y con muchas ideas, inclusive en el futuro, de cómo que apenas se está empezando a desarrollar, pero por ejemplo, que a uno le parece increíble que muchos municipios de Antioquia el café que tomen no sea el café inclusive local, las personas ni siquiera han probado su café, pues lo exportan, pues exportan el mejor café del mundo, pero ni siquiera se lo han probado. Son cosas increíbles que es mucho parte de la tradición que hay que cambiar. Sí, y el café es importante. Lo primero, quiero saber cómo está su papá. Pues Jaime, muy bien en el sentido de lo que uno puede estar después de la injusticia, porque está bien animado, con la frente en alto, digamos, con una idea muy clara de una batalla contra esa infamia. Presentaron una acción de tutela, se presentó muy bien presentada con 11 fundamentos, cada uno de violación del debido proceso independiente, o sea, 11 fundamentos que con solo uno que aceptaran se caería una condena totalmente infame, sin pruebas, es decir, un hombre que está condenado sin pruebas. Y con acusadores condenados por falso testimonio. Entre muchas otras cosas, pero unos peores, unos que ni siquiera pudo controvertir porque son personas que, es decir, fallecieron hace muchísimo tiempo y dijeron algún tipo de barbaridad y es increíble que las altas cortes de este país le crean a esos bandidos. Eso habla muy mal de las altas cortes, habla muy mal de que uno no tenga un debido proceso dentro de una alta corte, habla muy mal de que magistrados que tenían evidente animadversión político concreto. no, es decir, animadversión personal, porque así ellos mismos lo manifestaron, hayan firmado sentencias o hayan sido ponentes de esas sentencias. Es decir, yo pues podría quedarme hablando, podríamos ver 10 programas de las infamias contra Luis Alfredo Ramos, pero está bien porque pues, tiene la conciencia tranquila, va a dar esa batalla jurídica hasta el último día de su vida si es necesario y al menos yo diría que están en unas condiciones personales muy tranquilizantes, que eso yo creo que ya sería un tema importante dentro de lo que significa estar en esta infamia. Entonces, dentro de lo malo, lo mejor, porque, insisto, está bien mentalmente, bien físicamente, bien espiritualmente y creo que ya con esa base uno da una batalla mucho más clara, con la mente mucho más tranquila, que cuando uno pues tenga esa preocupación, esa carga emocional. Él es muy estoico en ese sentido, muy fuerte, y nos da mucho ejemplo de qué es mantener el espíritu alto en los momentos más difíciles inclusive. Es que cuando una condena habla mal del juez y no del condenado, es de alguna manera gratificante, pese a la injusticia, pese a la barbaridad que se cometió, habla muy bien de Luis Alfredo Ramos y muy mal de la justicia colombiana. Pues, y yo le voy a decir, Jaime, una cosa muy clara, una ficción. Es decir, usted lee esa sentencia, que además está muy mal escrita, tiene pues, es una mediocridad absoluta, pero uno lee unas cosas que uno dice, o sea, ¿de dónde sacaron esto? ¿Dónde salen estas interpretaciones? ¿A son de qué? ¿Por qué vienen estas historias como las mezclan, intentando generar como una especie de bruma alrededor? Uno dice, por Dios, o sea, eso tiene que ser de una mente que no
es una mente sana, es una mente, digamos, una creación, una ficción, una historia, un invento que es lamentable, es decir, es la justicia al servicio de los intereses más oscuros. Es difícil saber si son económicos, políticos, no tiene O idea. todos los anteriores, ¿no? Y además de personas que tienen muchos cuestionamientos. Eso es otra cosa que sería para dar casi que una conferencia posterior de por qué magistrados que tienen digamos, un oscuro pasado terminan allá en las más altas cortes. Eso es algo que este país debería hablar con mucha más tranquilidad y mucha más claridad, porque hay mucho temor de hablar de esas cosas, porque además, entre otras, van con toda contra las personas que los denuncian. Claro. Son sin miedo, porque tienen ese poder, pues, poco legítimo, pero lo tienen, al fin y al cabo. Y ¿Tienen el manejo? Y persiguen y no les importa pasar por encima del que tengan que pasar. Bueno, me alegra que su papá esté bien. Es lo mínimo que uno podía esperar de un hombre fuerte e íntegro como su papá. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Pasemos a lo de hoy. El presidente Uribe habla de un Emilicom, esa tremenda papa caliente que se está convirtiendo en el Consejo de Medellín y la disputa con este señor que está en la alcaldía. El presidente planteó una salida, una alternativa. ¿De qué se trata? Y como bancada, ¿cómo han visto esa postura? Pues yo creo que eso es una postura personal. Voy a empezar con eso porque es importante decirlo. Es una postura que no es la oficial del partido, es una postura que el presidente Uribe ha manifestado personalmente. Quería hablar del tema. Muchas personas alrededor le habían dicho ideas y sabían que era un tema caliente en Medellín. Y él, yo le digo con mucha prudencia, mucha inteligencia y muy bien estructurado, hizo una propuesta frente al tema de la eventual venta de acciones de EPM en UNE, consistente básicamente en que los recursos de la venta, que entre otras no sabemos quiénes son, cuántos van a ser, quién la va a comprar, eso es un tema pues que faltaría mucho, pero en el caso de que llegaran esos recursos, se sustituyera el activo, es lo que dice él, no que quedara plata de bolsillo de EPM. De alguna forma, para un plan de inversiones que entre otras es muy débil, no tiene mucha credibilidad, y menos para este gobierno. Entonces él propone una solución, digamos, sensata, seria, estructurada, que es que esos recursos vayan a un fondo para sustituir el activo, no para gastársela en remenditos y en cosas, pues porque es mucha plata, pero en una empresa mal manejada se van en una cantidad tapando huecos y cosas. Serían alrededor de 2 billones y medio de pesos. No se sabe claramente, insisto, porque además dentro del proceso posterior uno no sabe cómo puede fluctuar esos valores. Pero él dice, cambien eso por un activo. Un activo es una inversión en un proyecto, en una empresa o algo que sea tangible, no que sea pues simplemente pequeños proyectos de mantenimiento, de inversiones puntuales que no terminen viéndose. Digamos, insisto que esa es una idea bien estructurada y bien fundamentada. Yo parto de esa base. Nosotros dentro del Consejo, como bancada, hemos dado 2 debates aparte de esto, que reitero, insisto, es una posición personal, muy seria, muy bien estructurada y fundamentada del presidente Uribe. Nosotros hemos dado 2 debates. Lo primero es, ¿por qué hay que vender a UNE? ¿Por qué no usar otras alternativas? Es que hay muchas que se pueden hacer. Es decir, se puede, por ejemplo, ser un socio más activo. EPM ha sido un socio de brazo cruzado. Pues nos dicen siempre que son los temas pues, tradicionales de, no sé, que es que EPM no tiene la decisión, entonces que no es convidado. Pero EPM tiene muchas sinergias que podría utilizar con una empresa que es filial para potenciarla. Y se ha perdido mucho eso. Antes EPM hacía paquetes de servicios públicos y de los temas de telefonía. Ya no. Ya tiene una empresa filial, pero son como cada una andando. ¿Por qué no utilizar esas sinergias? Entonces, ser un socio más activo podría ayudar a mejorar, evidentemente, los resultados de una empresa como Tigo Uni. Solo para poner un ejemplo. Entonces, ser un socio más activo, esa es una alternativa. Tomar la mayoría, el control de la empresa. Pues, EPM tiene mayoría teórica, mayoría accionaria teórica, pero en la práctica no, porque no tiene poder de decisión, no tiene la prima de control. ¿Por qué no retomarla? Y sería una alternativa, es decir, podría sentarse a negociar y tomar el control del negocio, no quedarse pues como un socio mayoritario en número,
pero no mayoritario en decisiones. Esa podría ser otra alternativa que no parecería como si no existiera. O sea, ¿por qué no fortalecer? Reitero, ¿por qué no tomar control? ¿Por qué no buscar de pronto un tercer socio estratégico? Se habla mucho, a veces sin mucha claridad, sobre que tiene que haber un plan de expansión muy grande, entonces las inversiones son muy altas, entonces que hay que capitalizar, pura especulación, entre otras cosas. Eso es como el temor que le meten a uno para decir pues que es que la empresa hay que meterle un montón de plata dentro de poquito en capitalizaciones. Pues no, 9 años prácticamente que llevan no ha tenido que capitalizarse ni una sola vez. O sea, la empresa da flujos, su margen operacional es amplio, es decir, tiene mucho donde agarrar, va creciendo inclusive en muchos casos de margen operacional. Insisto, no ha tenido que tener flujos, pero listo, digamos pues que se requieren unos flujos altos de inversión en tecnología, en torres, en software, en lo que sea. Bueno, puede conseguirse un nuevo socio, digamos, para dividir entre 3 la empresa, socios de terceras partes. Solo pues estoy poniendo simplemente ejemplos que podría llegar a ser un inversionista, que existen actualmente muchos fondos de inversión, o fondos de inversión en telecomunicaciones o empresas especialistas en fondos de telecomunicaciones que podrían eventualmente ampliar esas redes sin necesidad de estar poniendo plata de capitalizaciones, sino fortaleciendo con socios estratégicos de la empresa. En fin, hay muchas otras alternativas. Entonces estamos diciendo, ¿por qué tiene que ser la venta? ¿Por qué no llevan de una vez el brinco y no nos muestran un plan de mejora en la mitad? Ese es uno de los puntos que hemos... No se ha trabajado el tema de UNE, no se han visto alternativas. No, aquí lo único es vender o vender. Con un agravante, concejal, y es que el servicio de UNE ha desmejorado ostensiblemente en la ciudad. La queja general de toda la gente es el servicio de televisión es regular, el servicio de telefonía, de internet es muy fluctuante, la atención, el servicio por daños es absolutamente demorado. Que es parte de cómo fortalecer la empresa. Claro. O sea, y eso... Son cosas superables. Como que no le preocupar a este gobierno, es como tenemos que vender porque sí. Entonces esa obsesión por la venta muestra que puede haber intereses ocultos muy extraños, en vez de estar pensando, listo, ¿cómo la pongo a rendir más? ¿Cómo pongo a dar más plata? ¿Cómo le crezco el mercado? ¿Cómo genero paquetes de servicios asociados a EPM, que es uno de sus padres, para llamarlo de manera que podría ayudar a potenciarlo? En fin, hay muchas alternativas que uno dice, hombre, descarte y que lo último sea la venta. ¿Por qué no puede haber en el interregno otras alternativas? Pero no, aquí tiene que ser pues la venta obligatoria, que ya, insisto, genera muchas sospechas en vez de mejorar la rentabilidad, la operatividad, la capacidad administrativa, la gestión, etcétera. Muchas cosas que se podrían hacer alrededor. Entonces, ese sería uno de los primeros grandes puntos que hemos venido debatiendo. Como devolvamos un pasito, porque tenemos que ir... ¿Por qué nos adelantamos tanto? ¿Por qué no puede haber soluciones intermedias? Y el otro punto de mucho debate es qué hacer con los recursos, en caso tal de que se vendiera, porque uno podría llegar a ciertos acuerdos. Bueno, que es un negocio riesgoso, sí, como todos, entre otras cosas, pero no conozco ningún negocio que no sea riesgoso, pues. Correcto. Si los negocios no fueran riesgosos, verían negocios, pues eso, no sé, esto es una lotería en todos los sentidos, hasta cosas que se ven muy sólidas, muy fijas, pues terminan un día, se caen por miles de cosas. Ha pasado con el mercado inmobiliario, que siempre ha sido pues en su momento con crecimientos tan altos, y globalmente, y los mercados inmobiliarios han caído. Aquí en Colombia pues lo vimos en una crisis a finales de los 90 muy grandes, con el tema del UPAC. Eso es súper claro, que hasta los negocios pues se ven más claros, todos tienen sus riesgos. Y EPM, entre otras, tiene muchos riesgos, no solo en el tema de telecomunicaciones, digo, UNE. El mercado de energía, por ejemplo, tiene unos cambios a unas velocidades en todo tipo, en consumos, en autogeneración de energía. Es que, pues, bueno, o sea, aquí vemos unas luces que seguramente se le está pagando a EPM por esas luces, pero el día de mañana este edificio donde estamos puede crear unas plantas y volverse parcialmente autosostenible. Entonces ya se baja de 100 pesos que se pague de energías, no sé, se pague a 70, 75 o 60. Eso es plata que deja de recibir. ¿Quién va a dejar de recibir? EPM. Y eso va a seguir pasando a unas velocidades muy grandes, porque las empresas privadas, muchas que tienen planta, lo están haciendo cada vez más, porque muchos hogares ya lo empiezan a hacer.
muchas unidades modernas, muchos centros comerciales, y va sumando y sumando, y uno dice, estos serían los teóricos clientes de EPM que se empiezan a medio independizar, no digamos que independizar 100%, que eventualmente en el futuro se podrán independizar, Claro entre que otras sí. cosas, pero se empiezan a independizar parcialmente, y qué mayor riesgo para un mercado que eso. Entonces EPM que dice, no, que yo genero energía, genero, distribuyo, y ahí está un montón de plata, el día de mañana eso puede decir, sí, pero en 5 años eso va cayendo en unas velocidades grandísimas, como sucedió con el negocio de larga distancia. El negocio de larga distancia, en un lapso de 10 años, fue un mercado que cayó y está pues en prácticamente cero. Orbitel. Absolutamente, Ajá. absolutamente. Pues le tocó migrar a prestación de servicio de internet, de prestación de televisión satelital, algo de telefonía local, pero pues si a uno llama al teléfono local, uno dice, se habrán equivocado que marcaron, pues, la gente ya prácticamente ni lo utiliza. En fin, son muchas cosas que suceden y que, reitero, eso va a suceder muy rápido en el mercado de energía, que, insisto, con esos cambios de consumo, pero voy un paso más allá, un cambio del consumidor que va a dejar no solo de ser consumidor, sino a ser productor. Y siempre lo digo, hay una mezcla muy moderna que se llama el prosumidor, que produce y consume. Y es que una persona desde su casa, la energía sobrante que producen sus paneles solares, puede utilizar una parte y la otra la va a poder vender a la red. Entonces casi que va a ser la factura, casi que le va a entrar plata. Y eso puede suceder en el futuro. O sea, personas que en vez de estar, consumen energía, pero les sobra ese excedente, lo pueden interconectar y vendérselo al mercado, y esas personas pueden recibir recursos por eso que están produciendo. Eso va a ser, es decir, ya existe. Yo quiero decir que esto no es, pues que esto es una cosa, pues, un visionario, ¿no? Esto ya existe en muchas partes del mundo. Y va a suceder en Colombia en cualquier momento. Entonces, mercados altamente regulados como el de la energía corren muchísimos riesgos. Entonces, digamos que llegamos pues a un acuerdo en que el telecomunicaciones es más riesgoso hoy. No, o sea, en 5 años posiblemente el de energía pueda ser más riesgoso. Es algo que EPM no ha estado viendo y que nosotros hemos sido muy críticos sobre cuál es la visión de EPM. Porque no se ve visión. Pero veamos, digamos de acuerdo. Entonces es muy complejo un mercado. Altamente competido, cada vez las personas exigen más servicio por menos precio. Entonces ya antes era un internet de 50 megas, ya es de 200 y ya vamos a una giga y por el mismo precio. Entonces antes era pues, simplemente antes era 139.900 por 50 megas, ya vamos en 200 megas, 139.900, vamos por una giga por ese mismo precio y cada vez más exigente el mercado. Entonces eso va generando evidentemente pues riesgos. ¿Por qué? Porque es más inversión para los mismos clientes a un precio igual o inferior a lo que originalmente se estaba teniendo. Entonces eso uno dice, listo, mercados complejos, donde se requieren altas inversiones, donde el mercado es muy competido, donde hay una guerra de precios completa. Y sí, digamos, entonces lleguemos a ese acuerdo. EPM no quiere meterse en ese negocio, que entre otras hay un tema muy importante sobre si Medellín, que es Valle del Software, que hablan tanto, con Internet Mínimo Vital, como aquí en Medellín creamos un proyecto de acuerdo hace 2 meses, donde Medellín va a ser promotora del mínimo vital de Internet. Un nombre pues un poco rimbombante, pero el gobierno va a subsidiar parte de las cuentas de Internet de muchas personas de esta ciudad. Eso es un tema importante. Internet como servicio público esencial. Cuarta revolución industrial. Estamos hablando de que la empresa de telecomunicaciones va a saber más del consumo de energía de una familia que la propia empresa de energía, porque es datos en vivo. Entonces también suena un poco contradictorio, pero digamos pues es riesgoso, muchas inversiones que se podrían hacer, de pronto EPM no tiene la capacidad ni el interés de hacerlo, podría ser un grave error, pero digamos, lleguemos de acuerdo, para sacar esos recursos e invertirlos ¿en qué? De ahí vamos, entonces con un debate muy claro, que creo que es el gran temor de muchos. Hay unos que no les gusta que el recurso público se venda, que los activos públicos se vendan. Pero digamos, listo, que se cambie por otro. Esa es la idea que presentó el presidente Uribe, que se cambie, no se vaya ese recurso público a plata de bolsillo, a privatización. A subsidios y subsidios. Que se vaya a otras alternativas. Activos, por ejemplo, que sean rentables. Eso es una alternativa. A nosotros nos ha dado mucho temor de que ese gobierno venga con la plata, una plata lo que sea, aunque no la reciba, porque ellos dicen no la vamos a recibir, es que esto sería un negocio para el 2024, que porque por miles de cosas. Nosotros hemos dicho
Este gobierno nos da confianza, nos puede firmar pues sobre lo que quiera. Aquí ya han firmado sobre piedra varias absolutamente, cosas, ¿no? Absolutamente. Nosotros no creemos en este gobierno, eso nos da absoluta desconfianza, incluso en una propuesta de buena fe como la que hizo el presidente Uribe. Entendemos que pues puede que le digan sí, pero mañana se lo van a cambiar. O sea, que lo cambian muy fácil en una junta directiva de PM dice, o van ellos mismos y demandan ante un tribunal para tumbar el proyecto de acuerdo o el acuerdo del consejo, son capaces, lo hicieron con el gobierno corporativo. O sea, EPM estaba patrocinando a unos particulares para que intentaran, a través de una demanda tumben el gobierno corporativo de EPM. Es que eso quería hacer Daniel Quintero. Entonces, porque él pues, se siente el dueño de, no solo de EPM, de esta ciudad, y que él pues como si mandara aquí a todo el mundo y como si él hubiera comprado todas las empresas y fueran de él y hiciera lo que les dé la gana. Él piensa que EPM es así. Entonces, nada raro pues que el día de mañana con una demanda interpuesta por el propio gobierno, pues no va a firmar Daniel Quintero, pero ponen a cualquier... Sí, ya lo ha hecho. Cualquier persona que lo firme termine tumbando un proyecto de acuerdo, un acuerdo. Entonces entendemos que no es de fiar y pues nos hemos abstenido de votar hasta el momento. Reitero, con una posición de la bancada del Centro Democrático, digamos como en el mismo sentido del presidente Uribe, desconfiando de la utilización de los recursos. La del presidente Uribe va a un tema estructurado. Nosotros hemos dicho, hombre, ¿por qué Daniel Quintero no cumple una promesa de campaña? Claro, el fondo de estabilización. El fondo de estabilización de tarifas, similar al que se ha hecho con el tema de gasolina. Porque a veces dicen, no, que eso es ilegal. Yo digo, pues yo no sé. O sea, aquí todos los días las personas, cuando pagan su gasolina, hay un fondo de estabilización y que los días que hay unas fluctuaciones muy grandes de precio, pues algo eso lo estabiliza de alguna forma ayuda a ello para los habitantes de Medellín y finalmente eso vuelve al recurso de EPM. ¿Por qué? Porque ese fondo de estabilización pues se queda para los habitantes de Medellín, pero va entrando finalmente a EPM a través de un fondo de estabilización, que es una alternativa, no es la única, pues que se podría pensar en eso. Lo que sí es claro es, hay desconfianza en el uso de los recursos. Estoy hablando en caso de que, insisto, llegáramos a un acuerdo de que sí es obligatorio y deberíamos vender, que eso podría tener mucho debate en la mitad. Insisto, por temas estratégicos, por un lado, de importancia de la tecnología, por otro, de por qué vender el patrimonio público, muchas cosas que podrían dar el debate en el interregno, pero al final es hacia dónde se dirigen los recursos y creo que ahí, más que un acuerdo, porque puede ser muy difícil llegar a un acuerdo en cuál debería ser la mejor alternativa, es la desconfianza en este gobierno, porque digamos como que hay que amarrarle esa plata, porque si no hacen lo que les dé la gana, se la mecatean, como lo hemos dicho, pues muy coloquialmente. De acuerdo. Uno de los temas que todavía causa polémica, causa escozor, tiene que ver con la aprobación de las vigencias futuras. ¿Por qué? Este es un tema que yo entiendo a muchas personas, como llamemos la crítica que se podría hacer. Yo voy a decirlo con toda franqueza, yo le hago oposición al gobierno de Medellín, yo no le puedo hacer oposición a Medellín, a la ciudad. Este proyecto de vigencias futuras tenía un componente, el más importante, y es hacia qué se dirigían. Y cuando uno está en el consejo, recorre las calles, va por los barrios de Medellín, va a los colegios, va a los rectores, los padres de familia, todo el mundo le dice, está caído el colegio. Y era un tema de hace pues, de mucho tiempo, pero que se ha incrementado demasiado los últimos 2 años y medio. Y yo, por ejemplo, yo tengo una comisión accidental en el INEM José Félix de Restrepo, pues, es decir, está caído. Tienen que, en muchos, pues unas partes tienen que ser evacuadas y no se están utilizando un montón de salones. Cuando yo pienso en eso, digo, hombre, tengo una balanza que poner. Un gobierno que ha sido mediocre, corrupto, improvisador, versus unas necesidades de la comunidad. Yo no soy capaz de ir después a un barrio en Medellín a decirles que yo tengo tantas evidencias futuras porque yo soy opositor de Daniel Quintero. No me van a entender. Es que yo, un niño de Medellín que tiene su salón cerrado, muchos colegios evacuados, un padre de familia que dice, mi hijo, hay riesgo de ruina. Usted, por una posición política, no va a votar, no votó por unas evidencias futuras para que arreglaran inmediatamente esos colegios. Yo prefiero tener la responsabilidad política de decirle a las personas, a ciertos grupos, a ciertas personas que no les ha gustado el voto, prefiero intentar explicarles racionalmente que yo no voy a pelear con la ciudad, con las necesidades urgentes, con 300.000 niños, son 411 instituciones educativas que van a ser beneficiadas.
Además de eso, van a hacerse nuevos centros de buen comienzo, a mejorarse muchos de los buen comienzo, van a mejorarse centros de salud, van a ampliarse centros de salud. Son necesidades urgentes de la ciudad. Si a mí me dijeran que esa plata, no sé, va para, como hemos votado en contra en el pasado, para gastos de administración, para gastos de fotocopias, como se ha votado, que yo he votado en contra de esas evidencias futuras, yo diría no, pues jamás en la vida. Pero viendo la necesidad, la urgencia, la problemática profunda de la ciudad, yo no me puedo poner a esperar a que pase este gobierno, a ver si de pronto algún día intervienen los colegios. Pues el peor gobierno de la historia, porque no me cabe duda que es el peor gobierno de la historia de Medellín. Pues yo prefiero fiscalizar los recursos que dejar a las comunidades tiradas. Y ese fue más el sentido del voto. Este es un voto por la ciudad, no por este gobierno. No es por la confianza que le tenga el gobierno, que insisto, entre otras propusimos que se hicieran licitaciones. No fueron capaces de decirnos que sí, pero le vamos a hacer seguimiento a los recursos. Pero yo prefiero, lo voy a poner como un paralelo, un símil para que sea comprensible. Es como si yo le negara a una familia afectada por el invierno que el gobierno le ayude porque lo maneja Daniel Quintero. Yo no puedo irme contra las necesidades de las comunidades. Entonces la oposición, yo entendía ese voto como un voto de confianza en la ciudad, no en el gobierno. Yo prefiero, insisto, hacerle seguimiento al uso de esos recursos, pues no puedo dejar a las comunidades tiradas después de tantas necesidades y sobre todo entonces esperando año y medio a ver si llega un nuevo gobierno a que maneje transparentemente los recursos, porque desde ese punto de vista no se pueden atender otro tipo de urgencias que son básicas todos los días de esta ciudad. Así que entendiendo la posición de algunas personas de cómo usted es posible que le entregue esos recursos a Daniel Quintero, yo digo, yo no estoy entregando a Daniel Quintero, se lo entrego a la ciudad, a esos 300.000 niños de los colegios de las instituciones educativas de Medellín, a los usuarios de Metrosalud, son casi 500.000 en Medellín, los usuarios de Metrosalud. Que eso es una crisis espantosa. Es decir, y es un tema claro, vaya simplemente a muchas unidades intermedias donde a veces estamos hablando de unidades intermedias, ni siquiera centros de salud que son muy pequeños, unidades intermedias donde las pacientes los tienen que dar afuera esperando porque no hay una sala de espera siquiera. Entonces son, digamos, inversiones urgentes que debieron haberse hecho hace muchísimo tiempo. Y ahora pues no se va a venir este gobierno a hablar de El Salvador, porque fue de las críticas que hicimos. O sea, yo les dije, ustedes cuando presentaron ese proyecto de acuerdo, ya acaban de llegar a Medellín, o sea, ese proyecto de acuerdo lo iban a haber presentado el 1 de enero de 2020. O sea, es un tema que no era pues que se lo encontraron como de último minuto. Pero la crisis es tan grande que yo sí prefiero entregarle esos recursos a la ciudad, cuidar como la contratación, cuidar a quien se le van a entregar los recursos, que no se hagan contratos interadministrativos para brincarse las normas contractuales, que la ejecución sea perfecta y ahí vamos y hemos pedido ayuda. Además les pedimos el compromiso a los rectores, a los padres de familia para que cada peso sea bien ejecutado en esas obras. Yo creo que ahí, en ese caso, podemos más como ciudad aportar que paralizando unas necesidades puntuales que, insisto, afectan a 300 niños, 500.000 usuarios de Metrosalud, Buen Comienzo, que es un programa tan bonito, donde tiene 80.000 usuarios, pero digamos que no va para los 80.000, pero sí podemos hablar de unos 15 a 20.000 niños que podrían ser beneficiados con nuevas obras y mantenimiento de los propios centros de Buen Comienzo del municipio, porque muchos son tercerizados. En fin, son muchas, es una decisión que no era fácil, que en absoluto era fácil, políticamente muy difícil. Entendiendo la desconfianza absoluta, pues soy el primero que denuncio todos los días la corrupción, pero insisto, yo no voy a dejar tirar a mi ciudad porque no se va a comprender, van a pensar que es una rencilla política en vez de estar pensando en que realmente se está pensando en el cuidado de la transparencia de los recursos públicos. Yo prefiero entonces es más bien hacerle cuidado a los recursos públicos y esa es la motivación fundamental. O sea, yo no le puedo hacer oposición a la ciudad. Yo radicalismos contra mi ciudad no. Yo soy radical en la lucha contra la corrupción, pero no en negarle oportunidades a mi ciudad. Muchas personas en ese mare magnum que se armó por la aprobación de las diligencias futuras decían, bueno, ¿por qué en 2 años no se le ha hecho control a Daniel Quintero? Yo encuentro que una de las explicaciones es que la bancada de oposición en realidad estaba infiltrada. Y ahora hay una nueva bancada con gente muy capaz, como Carlos Ríos, como Claudia Ramírez, como la otra Leticia,
gente muy capacitada, pero además con criterio. Estoy en lo cierto, o sea, hay una nueva bancada digamos, oposición ha habido y mucha, y muy fuerte en esta ciudad, y no solo en el Consejo. Yo dije en el discurso de la oposición, soy vocero de la oposición, y dije, la gran oposición de esta ciudad, ¿qué es lo más importante? La están haciendo las veedurías, los medios de comunicación, los ciudadanos, los funcionarios, los servidores públicos, los contratistas decentes. Esa es la gran fuerza. Más que pues haya algunas voces que en el Consejo desde el primer día hemos hecho oposición seria, pues argumentada, ni siquiera pues es como una payasada, hemos hecho denuncias concretas ante los órganos de control, pero sobre todo ante nuestros jefes que son los ciudadanos. Que muchas veces las personas me dicen, vaya, pues, que es que la fiscalía, y yo, mientras esperamos a la fiscalía, no, yo me debo primero a los ciudadanos, después vamos a los órganos de control, pero primero, yo le cuento las cosas primero a los que me eligieron. Estamos ya, de otra llama control político, pues que se le hace es un control público y se le rinde cuentas es a la ciudadanía, parto de esa base. Pero lo importante de la ciudad es eso, que el control social ha sido demasiado importante. La revocatoria social es una realidad. O sea, lo que ha hecho IFM Noticias, lo que ha hecho El Colombiano, medios de comunicación locales como Caracol Radio, pues hay que decirlo con nombres periodistas muy valientes. El Armadillo, que es un medio de investigación, las propias Silla Vacía. Muchos han aportado investigaciones serias y profundas sobre los temas de corrupción de Medellín, de nepotismo, de beneficiar a algo ciertos contratistas, la veeduría Todos por Medellín, la veeduría, por ejemplo, el plan de desarrollo de la Comuna 6 es impresionante. O sea, digamos unos ya sectores más detallados, no de pronto no tan amplios, pero sí, por ejemplo, la veeduría al presupuesto participativo en la Comuna 6. Es decir, son instituciones muy serias que han venido haciendo el verdadero control de Medellín. Y yo creo que eso es más valioso. Eso es más valioso que el propio control del Consejo de Medellín. Pues no voy a descalificar ni la visión propia ni la de muchos concejales que han sido muy valientes. Del Centro Democrático, también de otras bancadas que lo han hecho súper bien. Daniel Duque, Luis Bernardo Vélez, incluso diputados lo han hecho muy bien. Luis Peláez. Que uno podría tener diferencias ideológicas impresionantes, las que quiera, sobre posiciones seguramente de muchos temas económicos, de seguridad, de país, pero nos une es un sentimiento ético. Frente a la decencia no hay... Nos une, digamos, un sentimiento ético muy grande de cuidar los recursos públicos, de eficiencia, de que se tomen las mejores decisiones. Pero insisto, la oposición en Medellín trasciende esos espacios cerrados, porque hay que decirlo así, son cerrados pues de la democracia, porque pues son unas voces únicamente las que se escuchan. Y eso sí que es importante. Yo creo que eso ha abierto mucho la participación ciudadana en Medellín. Las personas saben y sienten que tienen hoy una voz mucho más amplia. La oposición es más ciudadana que digamos, de cuerpos colegiados. Y eso hace que la democracia vaya a las calles. Y para mí ese es un aprendizaje demasiado bonito de lo que hemos vivido durante estos 2 años y medio. Pero hay que reconocer que Albert Corredor, Guinaga, eso es decir, tuvimos 4 personas, lamentable lo que pasó. Pues lamentable que primero las personas deben comprar la conciencia. Y se la van a comprar con puestos, con contratos, colocando amigos, familiares y quién sabe con qué más intereses detrás. Porque hay mucho ruido, no voy pues a entrar en detalles, pero evidentemente uno ya empieza pues a atar unos cabos que uno dice, ya entendimos por qué este contrato se lo ganó tal empresa o tal corporación o porque este proyecto de acuerdo le metieron esta cosita que nos opusimos, pero la metieron a como diera lugar. Pues para poner un ejemplo, que en la matrícula cero se permitiera entregar, es una cosa increíble, subsidios del Estado para matrículas a lo que se conoce como educación para el trabajo y el desarrollo humano, es decir, para esas técnicas de 6 meses que no tienen ningún tipo de calificación por el Ministerio de Educación, sí, que va para los intereses de unos particulares, para unas entidades de garaje, que puede llegar a ser entidades de garaje, muchas de ellas, que van a recibir recursos públicos para financiar las matrículas. No descalifico ni a la persona que lo quiera hacer de buena fe, ni lo que estudia, eso es parte de su libertad de elección, pero sí vamos a ver hacia dónde se van muchos de esos recursos para las que se conocen como esas entidades
para el desarrollo, el trabajo y el desarrollo humano. Esos son temas que uno empieza a decir, ¿por qué tanta insistencia del gobierno y de ciertos concejales para que existan esos micos dentro de esos proyectos de acuerdo? Hay que mirar un poquito más allá, con más suspicacia, porque este gobierno no puede mirar nada con ojos tranquilos. Aquí hay que mirar todo un poco más allá, no puede quedar uno como listo, no pasó nada, no. Vamos, hay que ir un tris más. Pero sí, lamentable entonces que esos 4 concejales quisieron elegir con unas banderas que además fueron teóricamente opositores, nos hayan realmente infiltrado todo este tiempo. Es que a mí me va a decir una cosa. Perdóneme, sobre estos 4, ¿ellos lo acompañaron a usted durante la campaña? Yo no puedo dar fe de eso con toda la certeza. Al menos sí tengo información muy clara de que muchos de sus equipos no estuvieron conmigo. Y es más, aceptado por ellos mismos en muchas ocasiones. Posiblemente ni ellos mismos estuvieran. Lo digo pues con conocimiento de causa. Hay unos que no me queda la menor duda de que no estuvieron ellos, pues porque nunca estuvieron. Es decir, nunca fueron ni a una reunión, ni invitaron no invitaron a nada, ni cuando los convocamos asistían a algo, en absoluto. Pero adicionalmente, yo sé que, por ejemplo, muchos de sus jefes políticos, algunos de sus jefes políticos están con Daniel Quintero. Los jefes de ellos, o muchos de esos activistas importantes, los que les conseguían los votos en los barrios, están con Daniel Quintero. Insisto, algunas veces aceptado por ellos mismos, no, sí, tal, Pedro, Juan o María, sí, no, es que se estaba con Quintero, o sea, jugaban como a varias cartas. Entonces yo creo que muchos estaban, de esos 4, no diría, no necesariamente puedo decir que los 4, pero directa o indirectamente, los 4 estuvieron en la campaña del Quintero. Entonces era muy fácil para ellos después acceder a las posiciones, y además desde el primer día lo dijimos, porque es que pues uno les decía, pero vení, o sea, me decís que eso es oposición. Yo mismo los interpelaba en las reuniones privadas, me estáis que estás oyendo oposición, y mira, estas personas que trabajaron con vos, ¿por qué están trabajando con Quintero? Y no, esos son ellos. Siempre era como lo mismo. Entonces ya empezó una situación bastante incómoda. Yo internamente era el primero que los cuestionaba. Con el tiempo, el partido no estaba en oposición, el partido estaba originalmente en independencia. Con el tiempo, y especialmente con los temas de PM, con la caída del gobierno corporativo de PM, ahí el partido toma la decisión, difícil que fue convencerlos de que se metieran. O sea, eso fue, digo, Jaime, yo creo que incluso alguna vez hubo un artículo en IFM Noticias que contaba mucho de lo que pasó. Eso era una batalla increíble para simplemente decir que estaban en oposición. Decirlo, porque después no actuaron absolutamente en oposición. Jamás. O sea, eran los opositores, pero eran los coordinadores de ponentes, eran los que defendían los proyectos del gobierno, votaban todos sí, y ni hablemos pues de los contratos que había alrededor, que insisto que eso siempre estuvo, eso no se acabó, no fue como que un día dijeron, tenía estos que son los familiares o los amigos salieron del gobierno, no, seguían allá metidos, eran los opositores. Pero yo creo que ya el punto más crítico, y venía desde antes, es que había una absoluta desconfianza en esos 4 concejales. Absoluta. Es decir, no nos gustaba hacer reuniones de bancada solo porque o sea, ya era insostenible. Entonces yo decía, ¿para qué? Para que sepa el gobernador Daniel Quintero qué pasó. ¿Usted cree que la reunión que hubo acá, yo no estuve? La de Chuscalito. La reunión de Chuscalito, yo no estuve en esa reunión. ¿Usted cree que fue, pues, o sea, que esa información salió de la nada? Y que allá había unas personas esperando con cámaras? Con cámara. Por Dios. O sea, nosotros siempre entendimos que que ya eran infiltrados, que pasaron de ser simplemente pasivos, sino a contar todo lo que pasaba. Y ya era, pues, insostenible. Nos tocó llegar, pues, a extremo de desenmascararlos públicamente en un momento supremamente crítico. Se desenmascararon solos. Ya pues no aguantaron más, ya botaron la tapa. Aún así pues todavía seguían pidiendo que la vicepresidencia por la oposición, ¿no? Una cosa increíble, o sea, es el colmo del cinismo absoluto. Pero bueno, es parte lamentable de lo que ha sido la política de nuestro país, pero ya digamos que es un Pero era otro consejo,
O sea, es que ahora hay un nuevo consejo. Sí, absolutamente. Pues allá todavía hay 2 de estas personas que renunciaron al partido y todavía votan pues todo para el gobierno. O sea, no, pues ellos decían que eran oposición y todo. Pues ni siquiera han votado, no le han votado un no al gobierno de Daniel Quintero. Pues, en absoluto. Pero sí, yo creo que hay otro consejo. Entonces tenemos una dificultad muy grande y aquí viene un punto. Nosotros en la bancada, todas las proposiciones de debates de control político, por ejemplo, se tienen que firmar con las firmas de la bancada, con todos los integrantes de la bancada. Y mientras estas personas fueran parte del partido, yo le digo una cosa, yo ni me atrevía a pedirles una firma. Prefería no citar el debate de control político, más bien hacer control político en otros escenarios, pues en el propio consejo, pues en alguna intervención propia como concejal, por no citar, porque yo pues a personas que no son oposición no les voy a pedir voto, no les voy a pedir una firma de la oposición. No, pues que yo creo que la traición no fue ni siquiera al partido, fue a la ciudad. Es que a los votantes. Es que es claro. A la ciudad. Es que cuando uno está con un gobierno corrupto, uno está traicionando a la ciudad. Punto. Y traicionándose a ellos mismos. Usted fue candidato a la alcaldía. Usted tuvo que disputar la alcaldía con Daniel Quintero. Ya con 2 años de retrovisor, ¿qué faltó en su campaña para estudiar y precisar lo que era esa amenaza que se llamaba Daniel Quintero? Muchas cosas. Lo que pasa es que una campaña es tan rápida que es muy difícil identificar muchos movimientos que sucedan a muchas velocidades. Y sobre todo un candidato que está metido como en yo no voy a decir una burbuja de personas, sino una burbuja de la agenda. Entonces está como en reuniones, en debates, o en preparación para los debates, en fin. Entonces termina teniendo muy poco tiempo de mirar alrededor, como de tomar aire y mirar y sentarse en un barrio y decir qué está pasando, qué puede estar pasando. Digamos, uno aprende muchas cosas. Yo tomaría como unos aprendizajes personales que no voy a traer tanto a colación, pero sí, sobre todo, más políticos, que yo lo reduciría a varios puntos. Lo primero es, hay muchos sectores que tenemos mucha afinidad ética, pero no nos hemos unido en Medellín, y hay que avanzar en eso. Y venía pasando desde hace mucho tiempo, y ahora, hasta que ganó Quintero, no ha habido realmente como acciones más concretas para llegar a esas unidades. Al menos ya hay conversaciones, hay más diálogo, pero aún así todavía con muchos intereses personales que tienen que superarse. Es que los egos... Eso es un tema de lo más complejo que hay en política, es manejar los intereses personales, las vanidades, los egos, que uno los entiende humanamente en ocasiones, pero uno dice, por Dios, mira lo que tenemos al frente. Entonces tal vez nadie sintió esa amenaza tan grande. Entonces viene el segundo gran aprendizaje. No nos podemos quedar dormidos pensando que no va a pasar nada, eso no va a llegar, no va a haber problemas. Hay que escarbar a los otros candidatos. Porque las encuestas, por ejemplo, nunca dieron posibilidad siquiera cercana de que Daniel Quintero pudiera ser alcalde de Medellín. Entonces yo creo que también de alguna forma que se bajó la guardia. No personal, pues porque yo digamos, no, y ahí viene el gran aprendizaje político, yo creo que uno no se puede quedar con ganas de decir cosas. Y yo, personalmente, y ahí sí, pues, me hago una culpa muy grande, me guardé muchas cosas, como por no querer entrar a una campaña de pugna, sino propositiva. Intenté entonces decir, no voy a poner a hablar de los demás candidatos, he hablado de mis propuestas, de mis ideas. Creo que uno no puede ser tan generoso en ese sentido. Yo creo que las cosas hay que decírselas a las personas y pues como concejal lo he hecho sin ningún temor. Pues no es que tuviera temor antes, simplemente era más como de no distraigamos la discusión hacia temas de estos personales que yo podía conocer. Mejor concentremos en las propuestas, en las ideas, en avanzar, mirar hacia adelante y no quedarme pues en la discusión política. Yo hoy no haría eso, yo hoy pues, diría pan, vino, sin ningún temor. Digamos que ese es un aprendizaje ya personal y creo que la política, uno por actuar bien, por no llevarse... Respeta a la ciudad también, que la noticia no sea la discusión, por evitar eso, termina uno entonces padeciendo los que sí son capaces de dar lo que sea, porque Quintero, la plata que metió Quintero en la campaña, digamos
lo inescrupuloso de muchas de sus actuaciones. Las mentiras. La campaña sucia, que además no la hacía él, la hacía en redes sociales con un montón de videos falsos, con un montón de noticias falsas que distribuían. Y ahora con Medellín me cuida, así que va a ser peligroso para el candidato de Quintero, que ya tiene pues base de datos de todo el mundo. Hay mucho que reflexionar al respecto, pero eso sí, decir las cosas tal cual como son. No sé por qué los medios de comunicación en su momento estuvieron tan callados con Daniel Quintero. Creo que no sé si era ese tema del antiuribismo, entonces se pegaron a eso, pero pues no sé, igual. Uno ve que en su momento el periódico El Colombiano se demoró mucho en reaccionar. Tuvo 3 personas del área política, de la edición política, de los que escribían los artículos durante la alcaldía, terminaron trabajando con Daniel Quintero. Entonces, él estaba montado desde antes, todo ese andamiaje. Sí, los periodistas de las páginas políticas, los que cubrían el tema de la alcaldía, ya estaban identificados con Daniel Quintero. Entonces también uno ve que hay cierto, digamos, como un movimiento un poquito más allá, a veces más complejo de entender, pero que todo se va conociendo y va saliendo al final. Entonces uno no puede quedarse, insisto, tan callado. Pues sobre todo hubo cierta pasividad de algunos sectores que, pudiendo saber las cosas, no querían sacarlas. ¿Por qué? Quién sabe, por qué interés político particular de cada uno. Concejal, se nos acabó el tiempo. Le agradezco muchísimo. Dije muchas cosas que no había dicho en entrevistas antes. Ojalá no me cobren mucho los que me dicen, no hable tantas cosas tan de frente. Hoy dije muchas cosas que no había dicho, estuvo muy buena. Muchísimas gracias por haber estado Muchísimas gracias. Aquí en Un Café Con. Volveremos a conversar. Y a ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos en una próxima oportunidad en Un Café Con. Somos un portal de noticias